Esa grabación. Ya está. Vale, pues buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre, me presento, soy Daniel Hernández, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado, de la promoción de 2018, preparador y coordinador de la academia desde hace ya 6 años. Y bueno, pues nos acompaña en esta sesión el resto del equipo que luego os presentaré, Álvaro Bonneville, Benito Viña y Alejandra, y Francisco Javier Hermoso, que se conectará luego. En la sesión de hoy, fundamentalmente lo que quiero en primer lugar es introducir brevemente lo que es el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y el Cuerpo de Obras Públicas, ¿vale? Que sepáis exactamente a lo que estáis opositando, a lo que vais a opositar, cuáles son sus funciones, cuáles son los destinos principales, incluso la remuneración, que está muy bien saber, pues bueno, cuánto vamos a cobrar, que lo preguntan mucho cuando se empiezan las oposiciones, ¿no? Luego el desarrollo de la misma, cómo está actualmente el proceso. Tenemos una convocatoria muy reciente de este lunes, del día 12, de ingenieros técnicos de obras públicas, y se espera la publicación inminente de ingenieros de caminos, ¿vale? Por tanto, en la de ingenieros de caminos nos basaremos en la convocatoria que tenemos hasta ahora, que es la del año pasado. En cuarto lugar, veremos el curso intensivo, es decir, el planteamiento que se ha hecho desde la academia a partir de ahora para los próximos meses de cara a estudiar y a preparar intensamente, ya lo veréis, el examen tipo test, el cronograma de clases. Haremos un breve repaso al temario, a lo que vais a tener, a lo que tenemos y cómo se ha orientado para este curso, un poco los resultados, para que tengáis alguna idea y, bueno, pues tema de contacto, ¿no? Bien, entrando en primer lugar, el Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado es un cuerpo muy antiguo, es decir, es el cuerpo de funcionarios, uno de los más antiguos que existe, junto con los ingenieros de mina. Es de los cuerpos más antiguos de funcionarios en España. Curiosamente fue creado en el año 1799 por Carlos IV, con la denominación del Cuerpo de Ingenieros de la Inspección General de Caminos y Canales, y actualmente está constituido en una cifra aproximada en unos 700 profesionales, de los cuales la mayoría están en activo, y unos 50 aproximadamente hoy en día están en excedencia, bien porque trabajan en otras administraciones o bien porque están al servicio de los servicios profesionales, bien en el sector privado u otros. Digamos que los ingenieros de caminos dentro del Estado, fundamentalmente, nuestro caladero está en el Ministerio de Transportes, el antiguo Ministerio de Fomentos, y en segundo lugar en el Ministerio de Transición Ecológica. Fundamentalmente son, digamos, el Ministerio de Transportes es el ministerio en el que está escrito el cuerpo, tiene una dependencia orgánica y funcional, y tiene una dependencia funcional del Ministerio de Transición Ecológica. No obstante, sí es verdad que luego lo comentaremos, muchos compañeros acaban en otros ministerios o incluso en otras administraciones trabajando, ¿vale? Pero de entrada, los destinos de entrada fundamentalmente son estos dos ministerios. Hay que recordar que es un grupo A1 de la Administración General del Estado, es decir, el máximo que existe en la Administración, que comprende los niveles 22 al 30. Luego veremos con qué nivel entra un ingeniero de caminos, pero cualquier oposición del subgrupo A1, los niveles están comprendidos del 22 al 30. La titulación requerida en esta oposición es tener el título de ingeniero de caminos o bien el grado de ingeniería civil y el máster habilitante de ingeniero de caminos, ¿vale? Son condiciones necesarias tener el título y el máster en este caso. Las funciones fundamentalmente pues son funciones pues, de gestión, inspección, ejecución, control, estudio y propuestas de carácter administrativo de nivel superior. Comentábamos antes que el nivel de entrada es el 26 y digamos que la denominación que tiene un funcionario nivel 26 en este cuerpo, pues técnico superior o jefe de servicio. Bueno, aquí os he puesto una foto de la audiencia que nos dio Su Majestad el Rey, pues a las promociones del año 2018-2019. Es normal que el Rey reciba en audiencia a los funcionarios de los subgrupos A1 y A2. Y pasamos a los principales destinos que están dentro de, el cuerpo de ingenieros de camino, ¿vale? Dentro del cuerpo de ingenieros de caminos tenéis fundamentalmente como destinos los que están asociados a la profesión, es decir, carreteras, ferrocarriles, aguas, costas. Ahora veremos lo que es el SEDES y luego otros ministerios, ¿no? Al que le gustan las carreteras, pues fundamentalmente tenemos por un lado la Dirección General de Carreteras,
que está incardinada en el Ministerio de Transportes. Los servicios centrales están en Madrid, aunque digamos que la distribución geográfica se divide a través de demarcaciones y servicios provinciales, ¿vale? Las demarcaciones en las comunidades autónomas y los servicios provinciales pues en las capitales de provincia, ¿no? O sea, al final, alguien que entre a trabajar en carreteras puede trabajar tanto en Madrid en servicios centrales como en cualquiera de las demarcaciones a nivel estatal o servicios provinciales. En el ámbito ferroviario que tenemos, pues está por un lado la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es un órgano que se creó hace aproximadamente 10 años, donde se encarga fundamentalmente de todo lo que son autorizaciones de entrada al servicio del sector ferroviario, cuestiones de inspección o de regulación del sector, y es un caladero también muy importante para los ingenieros de caminos actualmente. Hay que recordar que la Dirección General de Ferrocarriles, que si a alguno le suena de hace unos 15 o 20 años, pues eso se suprimió, ¿vale? Y por tanto las funciones nuestras fundamentalmente están adscritas a esta agencia, que ahora os comentaré, y la otra parte la asumió en su momento el Administrador de Infraestructura Ferroviaria. No obstante, dentro del Ministerio de Fomento podéis hacer también, o podéis acabar en lo que actualmente se conoce como Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, ¿vale? Todo lo que son, digamos, estudios informativos que se hacen a través de los ministerios, toda esa parte previa a lo que es la ejecución de las obras ferroviarias, sí que se siguen llevando desde el cuerpo y desde los puestos asociados al mismo, ¿vale? Otro organismo muy interesante y que se ha creado recientemente es la Autoridad Administrativa Independiente, ¿vale? Como autoridad administrativa, contemplada la Ley 40, pues es un órgano totalmente independiente, con su presupuesto propio, con sus organismos de funcionamiento propio, en el cual, pues de entrada no es habitual entrar ahí, pero podéis acabar trabajando dentro de la autoridad, pues investigando los accidentes e incidentes ferroviarios. Antiguamente, a lo mejor os suena la CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, y esa comisión, digamos que se ha trasladado actualmente a esta autoridad, que contempla tanto los accidentes aéreos, los navales, como los ferroviarios, ¿no? Nosotros iríamos directamente a la parte ferroviaria. En el ámbito de aguas, tenemos por un lado la Dirección General del Agua, que está encardinada o depende fundamentalmente del Ministerio de Transición Ecológica. Los servicios centrales están en Madrid y luego la gestión del agua a nivel nacional en España funciona muy bien y funciona desde hace ya bastante tiempo a través de las confederaciones hidrográficas, ¿vale? Las confederaciones hidrográficas con sus cuencas hidrográficas pues gestionan todo lo que todo lo que tiene que ver con la gestión de las infraestructuras y del dominio público de las aguas dentro de dichas confederaciones, ¿vale? Pues a nivel nacional podéis trabajar en cualquiera de estas confederaciones, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el caso de Benito, compañero preparador, que está en una de ellas, ¿no? Mancomunidades, pues también dentro del ministerio, por ejemplo, está la Mancomunidad de Canales del Taivilla. Los que estéis por Murcia o la zona de Levante, os sonará a lo mejor, pues bueno, es un sitio también relacionado con el mundo del agua. En costas, nos pasa pues un poco lo mismo que con aguas y con carreteras, es decir, tenéis los servicios centrales, lo que es la gestión del ámbito costero que está en el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid, y luego están los servicios periféricos. Los servicios periféricos pues a nivel provincial y las demarcaciones también en las comunidades autónomas. Sí es verdad que hay algunas competencias que se han transferido a ciertas comunidades autónomas, pero lo que vienen siendo obras de interés general y algunas otras cuestiones siguen siendo competencia del Estado y, por tanto, en la gran mayoría de las comunidades autónomas pues tenéis posibilidad de trabajar como en el ámbito de costas. Luego está el organismo de asistencia técnica de alto nivel, que es el SEDEX, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, muy conocido, los que habéis trabajado en el sector a lo mejor de la construcción. Bueno, pues tiene sus laboratorios, laboratorio de geotecnia, laboratorio de hidráulica, donde se hacen modelos pues, a escala, por ejemplo, de proyectos importantes, lo que viene siendo un proyecto portuario, a lo mejor de una obra de abrigo de un puerto o de defensa del mismo, pues hay ensayos a escala y se hacen a través del SEDEX. Y luego, bueno, pues como indicaba al principio, al ser un cuerpo estatal, no estáis obligados a estar permanentemente en los dos ministerios que hemos citado preferentemente, sino que podéis trasladaros pues, al Ministerio de Hacienda, Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, a DIF, Puertos del Estado, es decir, al final siendo funcionarios del Estado tenéis esa facilidad de traspasaros a otros organismos con la provisión de puestos que rijan ese momento, ¿no? Vamos a ver el destino de los ingenieros de caminos. Por ejemplo, os he puesto aquí, pues, para verlo con un poquito más de detalle, el de la oferta del 21-22. Fijaros, en lo que es la demarcación de carreteras,
pues salieron plazas, por ejemplo, en Extremadura, en Badajoz, en Cataluña, pues en Barcelona. Cataluña salen bastante. En Asturias, en Oviedo, en Castilla-La Mancha, en Toledo y en Aragón, en Zaragoza. Pues fijaros que todas las demarcaciones pues, es a nivel autonómico y luego pues dentro de la Secretaría General de Transportes pues una plaza, por ejemplo, en lo que viene siendo la División de Estudios y Tecnología del Transporte o como comentábamos antes, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que como comentábamos pues se ha trasladado a esta autoridad administrativa independiente que regula los accidentes a día de hoy. Y en segundo lugar, pues por poner un ejemplo en el ámbito de las aguas, tenéis, salió plaza dentro de Madrid, en lo que viene siendo la Subdirección General de Planificación Hidrológica, o en el ámbito de costa, pues en el País Vasco, por ejemplo, en Tarragona, y en las confederaciones hidrográficas, pues en la del Tajo, en la del Miño-Sil, Júcar, Guadalquivir, Duero, Cantabria. ¿Vale? Al final, las plazas están bastante repartidas. Sí es verdad que gran parte de las mismas, fundamentalmente en caminos, salen en Madrid, un 50% y el otro 50% repartidas, y en el caso de obras públicas, en las últimas, digamos, convocatorias, la distribución es cada vez más o es mayor a nivel fuera de Madrid que en Madrid, ¿no? Ahora lo veremos. Hablando un poquito de las retribuciones, bueno, sabéis que los funcionarios pues cobramos en función de unas tablas salariales que se regulan todos los años por los presupuestos generales, que se van actualizando. Si veis las noticias, pues veis que van actualizando un poco todos los años. Y bueno, actualmente la última que tenemos, a efectos del año 2026. La retribución se compone de varios, por decirlo así, de varios componentes, ¿no? Por un lado está el sueldo base, un complemento de destino que va asociado al nivel con el que uno entra. Decíamos que en caminos pues es un nivel 26. Un complemento específico que depende fundamentalmente del puesto, de la carga de trabajo y de la responsabilidad, pero que a grandes rasgos y en el primer destino suele ser más o menos el mismo, que es el que os pongo aquí. Y luego hay una productividad. La productividad es un complemento, ¿vale? Que tenemos los funcionarios que va asociado fundamentalmente a un desarrollo laboral de 40 horas semanales y alguna tarde y que al 90% o 95% de los compañeros se lo acaban dando tarde o temprano. Ese complemento de productividad es variable, puede estar entre unos 400, 600 euros mensuales y por tanto, pues digamos que de entrada, ¿vale? La retribución de entrada para un ingeniero de caminos nivel 26 pues estaría en los 44.000 más la productividad, pues rondando los 50.000 anuales a día de hoy. Pasando al cuerpo de ITOP, Francisco, creo que te has incorporado. No sé si quieres interrumpir o decir algo, pues sin problema. Pasando al cuerpo de ITOP, pues brevemente es un cuerpo que también es muy antiguo, con el de Caminos, con más de 2 siglos de historias. Se crea fundamentalmente en el año 1854 como los conocidos ayudantes de obras públicas, que luego pasaron a peritos, ingenieros técnicos y actualmente graduados en ingeniería civil. Y el cuerpo, pues fundamentalmente, al igual que pasa en Caminos, depende orgánicamente del Ministerio de Transportes y funcionalmente también del Ministerio de Transición Ecológica, ¿vale? Digamos que van un poco a la par. Es un grupo A2 dentro del AGE y por tanto los niveles van fundamentalmente del 18 al 26. Para cualquier subgrupo A2 dentro del AGE se mueven en esos niveles. La titulación requerida es ingeniero técnico de obras públicas o el grado en ingeniería civil. Vale, aquí lo destaco porque alguna vez se lo preguntan desde hace varios años. Si alguien tiene la titulación antigua de ingeniero de caminos, también se puede presentar a estas oposiciones, ¿vale? A día de hoy, pues no hay competencia en cuanto a las plazas, lo veremos luego y por tanto, pues en ese sentido no hay problema. Las funciones, pues fundamentalmente gestión, ejecución, control, estudio, propuestas de carácter administrativo y de nivel técnico. El nivel de entrada, esto está en rojo por un motivo y es que lo han reclasificado muy recientemente. Hasta hace un año prácticamente, la entrada de los ingenieros técnicos de obras públicas en la AGE era de nivel 20 y desde el año 2025 pues oye, se ha mejorado y ahora es con nivel 22. Por tanto, en caminos A1 se entra con un 26 y en obras públicas A2 se entra con un nivel 22, ¿vale? Y el puesto de entrada, por decirlo así, pues técnico, es la denominación más habitual. Bueno, tenéis también una foto, una imagen de audiencia de Su Majestad el Rey a la promoción del año 2020. Y los destinos, pues por no repetirlos, son exactamente los mismos que los que hemos visto en camino, ¿vale? Si queréis lo concretamos un poquito más, luego viendo una captura de los destinos del año pasado. Pasamos a las retribuciones. Nos basamos en lo mismo, en las tablas salariales que publican todos los años, pues el sueldo base en este caso
conjuntamente con el complemento de destino nivel 22, con el complemento específico, pues nos daría aproximadamente una retribución de los 35.300 euros al año, a lo que hay que sumar la productividad, ¿vale? Y por tanto estaríamos rondando pues en torno a los 40, ¿vale? 40.000 aproximadamente. Bien, viendo un poquito los destinos, pues fijaros que esto para la oferta 21-22, pues os pongo de ejemplo las plazas que salieron en Madrid, pues en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que comentábamos antes, una, en el SEDEX otra, bueno, concretamente dos, una en lo que es el Centro de Estudios y otra en Geotecnia, en laboratorio, en Carretera Servicios Centrales una, y en la demarcación de carreteras en Andalucía, en Sevilla, pues otra, ¿no? Y luego, pues, oye, a nivel también más periférico, pues vuelve a salir otra en carreteras en Huelva, en Zaragoza, es decir, todas estas son de carreteras. Fijaros en Huesca, Castilla-La Mancha, Valladolid, Ávila y Barcelona, ¿vale? Esto es un ejemplo, era más plazas, pero bueno, para que tengáis un poco el orden de referencia de cómo están las plazas, ¿vale? Esto todos los años cambia, a priori no se puede saber, ¿vale? Si es verdad que nos lo preguntan mucho, eh, los destinos se saben fundamentalmente cuando se aprueba la OPO y cuando se hace el curso selectivo y el periodo de prácticas, pues en ese momento pasamos a saber un poquito los destinos. Pero a priori, alguien que empieza a opositar tiene la referencia de años anteriores, pero no podemos saber a priori cuáles son los destinos, ¿vale? A nivel autonómico, muchas veces sí, porque se publica pues unos listados de interinos y demás, porque hay mucho interino a nivel autonómico, pero a nivel estatal, a priori esa información no se puede tener hasta el final. Bien, pues si os parece, pasamos al desarrollo de la oposición. Vamos a hablar un poquito de la convocatoria 2026. En la convocatoria 2026 que tenemos actualmente, obras públicas, caminos, como comentábamos, está a punto de salir, pues viene pasando una cosa muy curiosa, y ya se introdujo hace unos años, y es que las plazas se van acumulando, ¿vale? Las plazas se acumulan durante 3 años y por eso vemos convocatorias con muchas plazas, porque no se cubren y se acumulan durante 3 años. Hay una novedad importante con respecto al año anterior y que a vosotros os va a dar un poquito de oxígeno de cara a preparar y a nosotros también nos da más margen para daros más caña y es que el primer examen pasa de 3 meses a 4, ¿vale? Y por tanto, la convocatoria de obras públicas que acaba de salir en enero, 12 de enero, y caminos que estará a punto de salir, pues rondaremos el examen para el mes de mayo si es que, digamos, apuran el plazo como está pasando los últimos años, ¿vale? Por tanto, pues rondando en la segunda semana de mayo podría ser una fecha posible de examen. Eh, Otra novedad importante es la conservación de notas, es decir, los ejercicios se conservan de un año al siguiente consecutivo, siempre y cuando no cambie el proceso selectivo. ¿Cuál es el requisito para conservar la nota? Pues el requisito es que se saque un 6 sobre 10, ¿vale? Ese 6 sobre 10, y aquí sí hago un matiz importante, es una nota real, es decir, a veces se aplican criterios de corrección, pues por ejemplo para el examen tipo test, de cara a que pasen un mayor número de opositores. Por ejemplo, el año pasado, pues la nota de corte fue un 4 en caminos y un 4 en obras públicas, ¿no? Ese 4 pues al final se convierte en un 5 y así sucesivamente. Vale, pues ese 6 es una nota que es previa a, digamos, aplicar campana o aplicar la reconversión de nota, ¿vale? Es una nota real en el día del examen. Pasando un poquito al número de plazas, bueno, pues llevamos ya unos 3 convocatorias con un número de plazas altísimos, récord histórico absoluto. Estas oposiciones, tanto caminos como obras públicas, los compañeros preparadores que me acompañan lo saben perfectamente, tradicionalmente eran oposiciones de 30 a 40 plazas anuales. ¿Vale? Fijaros ahora que en el caso de, por ejemplo, de obras públicas, esta convocatoria sale con 180 plazas. ¿Vale? Por turno libre, es decir, 168 por turno libre, más 12 por el cupo de discapacidad por turno libre y 2 de promoción interna. ¿Vale? Es un número altísimo y que solo se explica por dos motivos, y ahora lo veremos. Porque no se están cubriendo las plazas y porque se están acumulando durante 3 años, que es lo que habíamos visto antes. ¿Vale? ¿Por qué no se cubren las plazas? Bueno, os lanzo un poco la pregunta y ahora veremos por qué. ¿Vale? En el caso de caminos, pues esto es estimativo. La anterior convocatoria se publicaron 236 plazas. Estamos pendientes de que se publique la lista de aprobados, que se publicará en muy pronto, y estimamos que la próxima convocatoria pues, estará del entorno de las 202 plazas para turno libre y 39 para promoción interna. ¿Vale? Digamos que es el rango o orden de magnitud que tenéis que tener para ambas.
Fijaros, aquí me gusta poner siempre, digamos, una estadística de cómo la evolución de los últimos pues prácticamente 20 años, 18 años de lo que viene siendo los presentados al Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado, aprobados y plazas cubiertas. Fijaros en los años posterior a la crisis, ¿vale? Como el número de admitidos, pues estaba, bueno, empezamos por 280 y en los años 15, 16, 18, pues estábamos en torno a los 600, 500, 530. Ya hubo una bajada muy importante en el año 2019, concretamente de 2019 al 2020, que se mantuvo más o menos igual y ahora veremos qué ha pasado en esta última convocatoria. Y fijaros la distorsión que había, ¿vale? O el espaciamiento entre el número de inscritos a examen con respecto al número de plazas convocadas, ¿vale? O sea, digamos que había una competencia bastante importante en estas oposiciones. Si esto lo vemos en una tabla, a nivel de tabla, fijaros, os doy algún dato adicional. La convocatoria última, la que está actualmente a falta de resolver el último examen, eh, fueron admitidos al examen 283 candidatos. El año anterior fueron admitidos 331. ¿Vale? Fijaros, es decir, a pesar de que el número de plazas ha ido aumentando considerablemente, el número de inscritos a examen va bajando. ¿Cuántos aprobados aprobaron el último año? Valga la redundancia, pues 93. Eso suponía pues un 32% de aprobados en el primer examen con respecto a los inscritos. El número de plazas convocadas, pues íbamos por 150, 222 y ahora este año habíamos dicho que va en torno a las 200, ¿vale? Pero sigue siendo un número de plazas altísimo. En la convocatoria del 21-22 se cubrieron 57, este año veremos cuántas se cubrirán seguramente más que el año anterior. Y por tanto estamos hablando de que el principal motivo por el cual hay tantas plazas es porque, bueno, pues las oposiciones ha ido bajando el número de inscritos, el número de candidatos y por tanto sobran muchas plazas. El número de aprobados suele estar considerablemente bien, estábamos en 30, 36, 37, saltamos a 55, 46, 57 y por tanto no es que apruebe menos gente, sino que se presenta menos gente, ¿vale? Entonces eso es lo que da el resultado de que haya muchas plazas acumuladas a día de hoy. Una cuestión importante también es que el número de inscritos luego se distorsiona o difiere del número de presentados. El número de presentados nosotros lo sabemos porque solemos ir acompañaros al examen, al primer examen fundamentalmente, el tipo test de entrada. Y bueno, pues para que tengáis una referencia, en la convocatoria de la oferta 20 y 2021-22, ¿vale? Que es una misma convocatoria, pues de 332 admitidos se presentaron 250 y sin embargo en la última convocatoria se presentaron solamente 190 candidatos, ¿vale? Un 67% de los admitidos. Fijaros, al primer examen se presentaron 190 personas para cubrir 236 plazas. ¿Vale? ¿Esto en qué se traduce? Es que las oposiciones ahora mismo no tienen competencia y digamos que la competencia está contra vosotros mismos. El pasar los exámenes, el llegar a esos requisitos mínimos o esa barrera que pone el tribunal, pero realmente no tenéis que destacar entre otros compañeros, ¿vale? Vamos al caso de obras públicas. Pues a obras públicas me pasa prácticamente lo mismo. Veníamos con convocatorias de muy poquitas plazas, 30, 35, 40 y 600 admitidos a examen que ha ido bajando durante los últimos años y que han ido aumentando ese número de plazas considerablemente. Si nos vamos a los datos, pues fijaros que el número de admitidos es muy parecido al de Caminos, está en torno a los 330, 321, y el dato aquí destacable es el siguiente. Fijaros una cosa, decíamos que en Caminos el número de presentados estaba en torno al 75 hace 2 años o el año pasado. Sin embargo, en obras públicas, y nos llamó muchísimo la atención, este último año, el primer examen, se presentaron un 50% de los inscritos a examen. Fijaros, si fueron así, habían inscrito 320, pues la mitad. ¿De esos cuántos pasaron? 76. ¿Cuántas plazas cubrieron al final? 47. ¿Vale? Este dato tampoco es real porque al último examen tampoco concurrieron todos los opositores que habían aprobado el segundo y el primero. ¿Por qué? Porque, bueno, al final hay compañeros que ya lo veréis,
pues preparan, por tener ambas titulaciones, preparan caminos y obras públicas y pues, oye, pues habían optado por continuar con caminos y en un momento dado rechazaron la plaza de obras públicas, ¿vale? Ese digamos que es el razonamiento, pero lo que, no, lo que quiero destacar es que no suspendieron de 76 a 47, sino que suspendieron un número inferior porque no se presentaron esos 76 que se tenían que haber presentado al examen. Bien, pues viendo un poquito las estadísticas y para motivaros y que veáis dónde estamos a día de hoy, vamos a ver un poco el desarrollo de los ejercicios. Em, voy a comentar, voy a comentar las dos oposiciones, ¿vale? Entrando en el caso de caminos, pues la oposición de caminos actualmente son 4 exámenes. Un primer examen tipo test, que es exactamente el mismo que en el de obras públicas, ¿vale? De hecho, nosotros el enfoque que le damos al examen tipo test es el mismo. El nivel, sí es verdad que hace unos años, pues a lo mejor Caminos tenía unas preguntas un poquito más elaboradas o más desarrolladas. A día de hoy están al mismo nivel, incluso hay años que Obras Públicas tiene hasta un examen un poquito más difícil para nosotros que el de Caminos. Por tanto, la preparación es la misma y el enfoque es el mismo. Son 100 preguntas de examen repartidas en todos los bloques que ahora veremos, una duración de 3 horas, que eso es un tiempo razonable para abordar el examen, y son preguntas de 4 respuestas alternativas en las cuales las erróneas restan un tercio y de las cuales, por supuesto, solo una es correcta. Aquí se pide un mínimo de un 5 para aprobar, que es un 10 sobre 20, porque puntúa 20 el examen. Sin embargo, como comentábamos antes, suelen publicar unos criterios de evaluación o de ponderación de nota y esa nota realmente no es un 5, sino que se suele bajar a un 4,5 o a un 4. En el caso de obras públicas, pues exactamente el mismo examen, ¿vale? 100 preguntas, 3 horas, 4 respuestas alternativas, de las cuales solo una es correcta, los fallos restan un tercio y digamos que se necesita también un 5, aunque baja la nota de corte del aprobado, dependiendo cada año del criterio que ponga. Si nos basamos en el temario de caminos, fijaros un poco en el número de temas, ¿vale? Quiero que veáis el número de temas totales que marca la convocatoria, aunque esto no es el número de temas que os tenéis que estudiar vosotros para el tipo test. Y ahora os diré por qué. Porque nosotros en el curso intensivo lo que hacemos es una priorización de los temas y dentro de ellas, con clases y con resúmenes para que no tengáis que estudiar esto, ¿vale? Si fue alguien que estudiara todo, que estuviera pues un par de años opositando, tendría que pues 147 temas que estudiar, de los cuales se distribuyen en el bloque de administrativo, aguas y costas, carreteras, ferrocarriles y transporte y medio ambiente. La clasificación que veis en las dos últimas columnas es simplemente la distribución de bloques en preguntas de examen. En el caso de caminos, la única diferencia que hay con obras públicas es que se reparten proporcionalmente los bloques en el examen, ¿vale? Hay 25 preguntas en administrativo, por tanto, es el bloque más importante, que son solamente 17 temas, 25 preguntas para el bloque de aguas y costas, que son 48 temas, 25 preguntas para carreteras y ferrocarriles, que son 46 temas, y 25 preguntas para el bloque de transportes y medio ambiente, que son 36 temas. En el caso de obras públicas, pues administrativo sigue siendo el bloque más importante, 25, y el 75% restante pues, se distribuye a criterio del tribunal en los 6 bloques restantes. No obstante, sí hay que destacar que ellos suelen repartirlo de forma homónima entre bloques, aunque puede ser que un año haya 15 preguntas de carretera y a lo mejor 7 de ferrocarriles, ¿vale? Como criterio de preparación, pues la clave está en tener todos los bloques, digamos, igualmente estudiados y compensados. La base mínima de cada bloque es el éxito para luego pasar el tipo T, ¿vale? Es decir, de lo que hemos visto hasta ahora el primer examen, la única diferencia que puede haber en un examen de caminos, test y en uno de obras públicas es simplemente el reparto de preguntas que pueda poner el tribunal, ¿vale? Vamos al segundo examen. El segundo examen es un examen que hasta hace 2 años era obligatorio, que era el examen de inglés, y sin embargo a día de hoy es un examen que se puede eximir de hacer si se acredita un certificado de idiomas. Aquí es muy importante lo siguiente, y es que a criterio de la convocatoria solo admiten ciertos títulos de lo que os pongo aquí. Por ejemplo, están en el anexo cuarto de la misma. Luego, si queréis, os lo enseño un poquito más, pero por ejemplo, tenéis título de la Escuela Oficial de Idiomas, de Cambridge, el APTIS, que es muy recurrido, del Trinity o algún otro. ¿Qué nivel se exige? Pues un B2 para caminos y un B1 para obras públicas. Pero lo más importante de todos es que si queréis acreditar titulación
de idiomas y por tanto eximir del examen tiene que tener una validez a fecha de que os inscribáis en la convocatoria de 5 años, ¿vale? Si tiene más de 5 años no es válido y por tanto, pues tendríais directamente que hacer el examen. Si hay que hacer el examen, no pasaría nada porque nosotros también lo preparamos, lo hemos preparado siempre. No damos clases de inglés, ¿vale? Eso sí que no, pero sí que tenemos todos los exámenes de las convocatorias anteriores y resueltos y preguntas que se han hecho en el tribunal. Por tanto, eso sí que se os puede facilitar, ¿vale? Digamos que el nivel de referencia que tenéis es el B2 para caminos y B1 en obras públicas. Si tenéis más, mejor, pero no hace falta porque no se pone nota, no se califica. Es decir, el que acredite al nivel mínimo tiene un apto y si no, pues no apto, ¿vale? Por tanto, esto es meramente un trámite y si se puede acreditar mejor y si no, pues se hace el examen, como decía. Bien, pasamos al tercer ejercicio de caminos. El tercer ejercicio de caminos es el que es digamos, el examen que difiere a obras públicas, ¿vale? El examen es completamente distinto. ¿En qué consiste este examen? Este examen tradicionalmente era un examen oral. El examen oral os sonará de las oposiciones de la AGE, o si tenéis algún amigo o algún familiar que haya opositado pues, a judicaturas, a pensión de Hacienda, en fin, son exámenes bastante habituales en las oposiciones, ¿vale? Son exámenes, en las oposiciones son uno muy recurridos. Sin embargo, en la última convocatoria, y nosotros creemos que el criterio se va a mantener en esta, se ha sustituido parcialmente el examen oral por uno escrito, ¿vale? De esos 147 temas que veíamos antes, pues hay un examen en el cual pues, os sortean una serie de bolas y tenéis que escribir 3 temas en una hora, ¿vale? Vamos a leerlo un poquito más en profundidad. Es un examen escrito de 3 horas sobre la parte específica del temario, es decir, aguas, costas, carreteras, ferrocarriles, transportes y medio ambiente, con posterior lectura y con posibilidad de responder preguntas efectuadas por el tribunal. ¿Esto qué quiere decir? Que os convocan un día, ese día os llevan a la escuela de caminos y de esos bloques específicos sortean 6 bolas. De esas 6 bolas elegís 3, ¿vale? Una de cada uno de los bloques. Y tenéis 3 horas. Y en 3 horas tenéis que escribir todo lo que sepáis o todo lo que podáis. Ese examen se guarda en un sobre y digamos que os convocan a una segunda sesión en el ministerio. En esa segunda sesión en el ministerio tenéis 2 partes. Una primera parte en la cual tenéis que cantar la parte solamente de derecho administrativo, que son 16 temas, y tenéis que leer lo que habéis hecho en el día anterior en el examen escrito. ¿Vale? Por tanto, es un examen un poco mixto, aunque sinceramente se ha flexibilizado bastante, ¿vale? Es mucho más sencillo preparar un examen escrito que un oral y por tanto, digamos que alguien que se plantee opositar con menos tiempo o compatibilizando con otras cuestiones, pues ahora mismo es más asequible, ¿vale? Insisto, tenéis solamente la parte oral de 16 temas, que es derecho administrativo, y la parte escrita la habéis hecho antes de los bloques específicos en una sesión previa. Os pueden hacer algunas preguntas, la verdad que no están haciendo muchas, pero ese día os pueden hacer algunas preguntas. Para alguien que vaya por promoción interna, hay solamente una diferencia, que es esa persona solo tiene que hacer la parte escrita y la parte oral no es necesaria que la haga, ¿vale? Por tanto, va ese día a escribir los temas correspondientes, los guarda en el sobre, le convocan a la lectura y el día de la lectura lee. Si le hacen preguntas, pues las contesta y por tanto ya estaría hecho el ejercicio, ¿vale? Por tanto, volviendo a lo de antes, este es el único examen que difiere realmente de la oposición de caminos con obras públicas. Pasamos al cuarto examen. El cuarto examen, en primer lugar, si me permiten, el de caminos, es un examen práctico, ¿vale? Un examen práctico en el cual aquí ya os sonarán cuestiones más relacionadas con la carrera. ¿Por qué? Porque suelen combinar 2 cuestiones. Pues cuestiones de normativa o de aplicación teórico-práctico que habéis aprendido en la oposición. Por ejemplo, yo cuando había estudiado la carrera, fundamentalmente todo el mundo ha estudiado costas, ¿no? Y tenéis conocimiento pues, de diques, espigones, de dinámica costera o teoría de ondas, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, no es habitual que alguien pues haya estudiado la ley de costas o su reglamento. Bueno, pues digamos que un examen práctico, ejemplo, sería un supuesto práctico en el cual, pues a lo mejor tengáis que hacer una comprobación desde el punto de vista técnica, como ingenieros de caminos, y luego lo combinéis con un deslinde o con una comprobación de una concesión en dominio público marítimo terrestre o alguna cuestión relacionada con esto. Al final combinan tanto la parte normativa
con una parte técnica, ¿vale? Suele estar en un 50-50%. Aunque sí es verdad que en los últimos años cada vez más prima la parte normativa que la parte técnica. Por tanto, en el caso de caminos, también este examen ha cambiado con respecto a convocatorias anteriores. Este examen tradicionalmente era un examen de 8 horas, de cuatro supuestos prácticos, carreteras, ferrocarriles, aguas y costas. Y desde la última convocatoria, y siempre y cuando lo mantengan así, pues se deja al opositor elegir 3 de 4 supuestos y en vez de ser 8 horas, son 4 horas y media. ¿Vale? El día del examen, pues previamente os preguntan qué supuestos queréis hacer y, por ejemplo, pues dices, oye, yo quiero hacer costa, carreteras y ferrocarriles, ¿vale? Pues ese día haces costa, carreteras, ferrocarriles, 4 horas y media y ya estaría hecho el examen. Alguien que vaya por promoción interna tiene una leve diferencia y es que en vez de elegir 3 de 4 elige 2 de 4, ¿vale? Y el examen en vez de ser de 4 horas y media es de 3. Curiosamente, si nos vamos al examen de caminos de obras públicas, es un examen que la preparación es la misma que el examen de caminos, muy análoga, y que el examen es muy parecido. La única diferencia que hay con caminos y con obras públicas es fundamentalmente la duración de los exámenes, ¿vale? Que este examen dura 4 horas más 1 hora para preguntas cortas que ahora os comentaré y que no podéis eximir ningún supuesto práctico, ¿vale? Hay que hacer los 4. Hay que hacer el de aguas, el de costas, el de carreteras y de ferrocarriles. Por tanto, este examen tiene 2 partes, ¿vale? Os suelen convocar en sesión de mañana y en sesión de tarde. La sesión de mañana hacéis las preguntas cortas. Preguntas cortas, pues por ejemplo, os pueden preguntar cuestiones que habéis estudiado en el tipo test. Pues dígame usted las zonas de protección de la carretera. O explica cuál es la diferencia entre la vía en placa y la vía en balasto. 5 preguntas de ese estilo, de conocimientos un poquito técnicos y normativos que habéis adquirido. Y luego, eso dura 1 hora. Pasáis a resolver la parte de costas y la parte de aguas por la mañana y por la tarde os queda carreteras y ferrocarriles, ¿vale? Por tanto, son 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Y por tanto, no lo he dicho, en estos exámenes podéis llevar cualquier documentación que consideréis oportuno y adicionalmente todo ello en ordenador, ¿vale? O sea, este examen se hace con ordenador. Pues, nosotros damos todo ya montado, ¿vale? Digamos en las carpetas mientras estudiáis la oposición y es estudiar conforme ya os lo damos en el ordenador y el día del examen, por tanto, no tenéis que cargar documentación y hacer nada nuevo en ese sentido, ¿vale? Es el examen el último y aunque a lo mejor impresiona un poquito más, sí que os digo que es el examen que menos suspensos hay. Normalmente el opositor que llega a este examen ya está pues, bastante filtrado y el número de suspensos es el más bajo de todos los exámenes previos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí de lo que viene siendo la parte introductoria de bueno, del cuerpo y el desarrollo de la oposición? ¿Algo que queráis aportar o comentar? Nada, bueno, pues pasamos un poco al curso intensivo que hemos planteado este año, ¿vale? Bien, fijaros un poquito en el timing que tenemos por delante. Entrando en la convocatoria de caminos, en primer lugar, la convocatoria se espera para este mes, ¿vale? Y por tanto, como hemos dicho al principio de la clase, están dando aproximadamente 4 meses para el primer examen. Fecha probable del primer examen, mes de mayo, ¿vale? Por tanto, la preparación del primer examen se concentra entre enero y mayo. Eh, Fundamentalmente, tenéis que dedicaros exclusivamente a este examen, ¿vale? Salvo opositores que pues lleven más tiempo y por tanto tienen un control del tipo T mayor. Alguien que se plantee opositar ahora, que acaba de empezar, tiene que estar única y exclusivamente dedicado a esto durante estos 4 meses para asegurar pasar el examen tipo test. Una vez que llegamos al mes de mayo y pasamos el examen tipo test, estaría el examen de inglés aproximadamente en el mes de junio o julio, ¿vale? Esto es estimativo. El opositor que acredite el certificado, pues no lo haría. El opositor que no pudiera acreditarlo, pues debería ser el examen de inglés. El tercer examen, que era el examen escrito barra oral, se iría a septiembre, por tanto está todo el verano, desde el mes de mayo hasta septiembre, para prepararlo. Y el cuarto examen, pues seguramente en el mes de diciembre. La convocatoria, si mantiene los plazos que ha mantenido la última convocatoria, nos vamos a 11 meses, ¿vale? Las notas suelen tardar un mes en corregir, por tanto, si empezáis en enero del 26, digamos, nos iríamos a enero del 27 para que publiquen las notas, ¿vale? Un año. Normalmente suele publicar el tribunal ya desde los últimos años un cronograma orientativo en el cual, digamos, confirman un poco estos plazos y lo suelen cumplir bastante bien. Y luego, bueno, simplemente que sepáis que agosto se suele considerar inhábil a efecto de cómputo de plazos y que, bueno, pues el Real Decreto que aprueba las ofertas de empleo público suele limitar a 45 días naturales el
digamos, el espacio entre pruebas, ¿no? Entre que finaliza una y la siguiente. Suele ser el máximo entre una vez. Por tanto, suele tardar en publicar a veces las notas precisamente para daros tiempo y cumplir estos plazos que hemos comentado. Bien, en el caso de obras públicas, fijaros, bueno, aquí pone 2025, yo sigo en el 2025, ¿vale? Pero es todo 2026. Em, Fijaros que aquí ya tenemos la convocatoria por delante, por lo que sí podemos afirmar que con la convocatoria en enero del 26, el examen es en mayo del 26. El segundo examen para el que tenga que hacer idiomas e inglés sería julio y el tercer examen en septiembre. Lo mismo que he comentado en caminos, lo traslado a obras públicas. Alguien que empieza ahora, cualquier opositor que empieza en obras públicas tiene que estar única y exclusivamente dedicado al tipo test, que es el filtro fundamental, y sin que se preocupe porque desde mayo a septiembre hay margen más que suficiente para preparar el práctico en condiciones, ¿vale? Independientemente de que haya tiempo que haya probado la carrera, que no me acuerde de nada de costas, o a veces me comentan, yo es que en la carrera no vi ferrocarriles, no hay problema, ¿vale? Al final nosotros impartimos todos los bloques como si alguien empezara prácticamente desde el inicio. Si nos fuéramos al meses, pues la oposición es un poquito más corta porque tiene un examen menos, son 8 meses. Si sumamos el mes que tardan en corregir, pues un mes más, ¿vale? Igualmente, la limitación entre pruebas son 45 días naturales. Bien, pasamos sí, brevemente a comentaros quiénes son o quiénes componen el equipo de preparadores. Yo me he presentado antes, creo que está Francisco Javier Hermoso en la sesión también, que es el CEO de la academia y lleva más bueno, de 25 años preparando estas oposiciones, una experiencia más que acreditada. Álvaro Bonneville, que es compañero de la convocatoria del año 2021, pues lleva preparando ya dos convocatorias. Benito Viña, que es compañero también de la promoción del 2019, Alejandra Martín Nieto de la promoción del 2019 también. Y digamos que nos veréis habitualmente tanto en las clases, clases de teoría, clases de tutorías, simulacros, etcétera, fundamentalmente a nosotros. No obstante, nosotros sí que tenemos también una serie de asesores o de compañeros que pues, preparan otros cursos específicos, también ingenieros de caminos, y que los veréis fundamentalmente de asesores de cara al examen práctico, ¿vale? O de cara al examen práctico, de cara a alguna clase específica del examen tipo test. Pues a Juan David, ¿vale? Que es compañero ingeniero de caminos y también de técnico grado de organismos de medio natural, muy experto en la parte de aguas, que trabaja en Confederación Hidrográfica, o José Antonio Fernández Ruiz, que es experto en la parte de carreteras, que ha aprobado 3 oposiciones, ¿vale? Ingeniero de caminos del Estado, de la Junta y de Obras Públicas, o Álvaro Araujos, compañero de Obras Públicas y que trabaja en el sector ferroviario y digamos que es experto en esa materia. Por tanto, lo que quiero un poco trasladaros es que no me vais a tener que sufrir a mí siempre, ni muchísimo menos, sino que la academia, el enfoque que tiene es multidisciplinar y siempre veréis a un equipo, digamos, numeroso, ¿vale? De compañeros que os va a acompañar en este proceso o que os acompaña ya. Bueno, Álvaro, Benito, si queréis saludar o decir alguna cosa que a mí se me haya escapado. Álvaro, Hola, sí. buenas. Bueno, Dime, presento a Dani. Álvaro. Nada, simplemente por presentarte que te he nombrado. Bueno, Álvaro, que lo sufriréis en las clases de seguimiento y de planificación y en los monográficos, en los simulacros, prácticamente en todo, ¿vale? El monográfico de costas, que es el primero que tendréis la semana que viene, pues Álvaro os dará una clase muy importante sobre el reglamento de costas y la ley de cara a preparar ese examen, ¿vale? Esa parte del bloque. Luego tenéis a Benito también, pues Benito, que como os comentaba, trabaja ahora mismo en la Confederación del Miño, y bueno, pues también lo tendréis en clase. Y si quieres saludar Benito o decir algo, pues está por aquí también. Y Sí, nada, a mí, bueno, ya os tocará sufrir mi clase del reglamento y de la ley de movilidad sostenible, que sobre todo esta última es la peor de todas, pero bueno, nada, que mucho ánimo, mucho ánimo a todos, que seguro que vais a conseguir el fin. bueno, Benito os comenta esto, ahora veréis por qué, porque al final se van dando clases y en las clases priorizan cosas pues, que acaban de entrar en vigor. Este año han entrado en vigor dos cosas muy importantes, que es la ley de movilidad sostenible y el Reglamento General de Carreteras nuevo, ¿vale? Nosotros ya hemos dado clases que os vamos a pasar sobre esos, porque seguramente os entre en el examen.
Y bueno, Benito hacía referencia a esa ley de movilidad sostenible porque es una ley un poco farragosa de aprender y de estudiar, pero bueno, en 2 clases yo creo que se aborda bastante bien. Alejandra también Martín Nieto está por allí, pues la veréis también en alguna de las clases y una compañera que lleva varios años preparando y bueno, pues muy buena también en la materia. Y Francisco, no sé si está Francisco Hermoso, creo que está conectado, pero bueno, ya si no, que me interrumpa cuando pueda. Bueno, pues seguimos a la parte del curso. Digamos que la parte del curso digamos, el método nuestro se basa en los siguientes conceptos, ¿vale? Y esto es lo más importante casi de todo lo que he contado hoy. Eh, Hacemos un análisis estadístico histórico de preguntas. ¿Para qué? Para saber exactamente cuáles son las temáticas más preguntadas. De esta forma podemos hacer una selección del material a estudiar en el curso. Al final son muchos temas, hay 4 meses por delante y es inviable que alguien se plantee estudiarlo absolutamente todo porque ni tiene sentido ni da tiempo, ¿vale? Entonces al final nosotros hacemos esa labor previa de seleccionar lo importante para ir a tiro fijo, ¿vale? Que nadie esté perdiendo el tiempo estudiando cosas que a lo mejor no entra o tienen menos probabilidad de entrar. Y con eso se constituye el cronograma de clase, ¿vale? Esta selección de material es lo que nosotros denominamos cuadro de nivel 1, ¿vale? Al final dividimos el estudio en niveles. Toda la persona que esté en el curso intensivo, bien porque vaya a empezar o bien porque se pase al curso intensivo, pues digamos va directamente al nivel 1, que es el nivel seleccionado para ir al grano, por decirlo así, ¿vale? El análisis estadístico de preguntas lo hacemos todos los años. Al final lo que vemos es, pues, como tenéis un ejemplo aquí, en el bloque de carreteras, pues de lo que se ha preguntado, dónde lo tenemos nosotros en el temario, qué página, en qué concepto, en qué tema, qué orden es la que se pregunta o qué norma específicamente. Si lo tenemos o si lo habíamos, o si lo teníamos, que en la mayoría de los casos siempre está prácticamente todo, y puede haber una o dos preguntas por bloque que el tribunal pues pone casi fuera de temario o muy en la línea con lo que puede entrar o no puede entrar, ¿vale? Por tanto, digamos que siempre hacemos ese análisis y la pregunta que si tuviéramos una que no estaba en el temario, pues se introduce para el año siguiente, ¿vale? Fijaros, esto es un análisis que hicimos, por ejemplo, para el examen de obras públicas de la oferta 2020. Bueno, pues con este análisis que os pongo de ejemplo por cada bloque, se configura lo que os venía diciendo que es la selección de material para estudiar el nivel 1, ¿vale? El nivel 1 es el nivel básico, es decir, ¿qué es el nivel 1? Pues es un conjunto de documentación seleccionado por el equipo de preparadores en el cual se abordan temas, resúmenes de los temas, clases monográficas, normativa, aunque normativa no la vais a estudiar, ejercicios tipo test, simulacro y simulacro, ¿vale? Con digamos, esta selección de material, por cada uno de los bloques estaría cubierta la base de estudio del examen tipo test. ¿Por qué hacemos esto? Porque, repito, son 7 bloques, hay 4 meses por delante, en el mejor de los casos, y lo que hay que asegurar es que tengáis la base suficiente de cada uno de los bloques. El examen tipo test se aprueba teniendo un control mínimo de cada bloque, no dedicándole 2 meses a un bloque y profundizando muchísimo, porque no llegaríais al mínimo necesario para aprobar el examen, ¿vale? Esto sí que quiero que quede muy claro cuál es la estrategia y el enfoque que nosotros le damos y con el que conseguimos muy buenos resultados, ¿vale? Al final, alguien que entra en este curso intensivo o que se pasa a este intensivo, ¿qué va a tener? Pues va a tener que estudiar o asistir a una serie de clases monográficas. Unas clases que están en directo y otras que pues se han ido dando durante todo el año y están previamente grabadas. Una serie de esquemas y resúmenes que se han ido elaborando, ¿vale? Que tenéis a vuestra disposición. Estudio de temas o temas resumidos, ¿vale? Fundamentalmente temas vais a estudiar muy poco y casi todos son clases, esquemas y temas resumidos. Preguntas tipo test, en una plataforma tipo test, que aparte vais a estrenar vosotros, que está recientemente se ha puesto en funcionamiento, que tiene bueno, pues bastantes particularidades en el sentido de que está muy trabajada y que es una herramienta fundamental para afianzar el estudio y para avanzar sobre lo que estáis estudiando. Es decir, alguien que va a clase se repasa los temas con lo que hemos impartido en clase, se repasan los esquemas, hace los tipo test y luego los simulacros, digamos que es la secuencia perfecta para llevarlo todo estupendamente, ¿vale? Y luego, pues, para más IRRI estaría los repasos con los simulacros que ahora veremos en el cronograma cómo planteamos esto, ¿vale? Fijaros, con esto que os comentaba de la selección de material y este cuadro de nivel 1, nosotros lo que hacemos es, oye, de lo que vamos a impartir, ¿qué me tengo yo que estudiar o qué
¿qué me van a dar para estudiar? ¿No? Pues, por ejemplo, fijaros una cosa. Aquí tenéis un ejemplo de los primeros 9 temas del bloque de costas. Fijaros, tenéis una columna de temas, una de temas resumidos o cuestionarios, una de resumen de normas, una de esquemas o cuadros resúmenes y otra de clase monográfica. ¿Vale? El opositor que va al nivel intensivo o que empieza ahora, los primeros 8 temas no se los estudia, sino que directamente asiste a las clases, que fundamentalmente son 2, ¿vale? Aunque aquí parezcan más, son 2 clases, lo único que, digamos que separamos lo importante de cada clase asociado a ese tema, el monográfico de costas 1 y el monográfico de costas 2, y asistiendo a esas 2 clases, que son 2 clases contundentes, son clases largas, pero donde se explica la ley y el reglamento de costas con todos los ejemplos de preguntas de años anteriores y marcando prioridad en lo importante, lo que suele entrar más en pregunta de examen, no hace falta que se estudie ningún tema. ¿Eso cómo lo complementamos? Pues con una serie de cuadros y esquemas, ¿vale? Ya directamente esquemas. Ni me estudio el tema 1, ni el tema 2, ni el tema 3, ni nada de esto, ¿vale? Es decir, las 2 clases, viéndolas, asistiendo a las mismas o viéndolas en grabadas, por supuesto imprimiéndolas y luego con los esquemas correspondientes. Fijaros que en el tema 9 es distinto. ¿Por qué? Porque en el tema 9 no hay una clase como tal, porque no es necesaria, y sin embargo decimos, oye, para el tema 9, con que te mires el resumen test del tema 9 es suficiente. ¿Vale? Vamos a pasar con la segunda fase de bloque de costa. Para el tema integral de gestión integral de zonas costeras, pues aquí hemos dicho, oye, del tema solo te estudias el apartado 2. ¿Vale? Y para los temas del 11 al 20, fijaros que fundamentalmente se trabaja con un tercer monográfico, que es el monográfico técnico de costas. Ese monográfico abarca el tema 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y lo podemos complementar, pues bien, con el tema 12 y con resúmenes del tema 13, 16 y 17. ¿Vale? Es decir, con estos temas vais a estudiar muy poco, que es lo que os decía al principio, y lo importante está en las clases monográficas, en asistir o vérselas grabadas y vérselas varias veces, ¿vale? Para estudiarlas bien, estudiar resúmenes y esquemas, ¿vale? Eso es básicamente lo que es el nivel 1 del curso intensivo. Esto casi lo más importante, prefiero que me preguntéis lo que queráis para que, por si tenéis alguna duda con respecto a esto, ¿vale? No me interrumpís, es decir, en definitiva, eran 7 bloques, tenemos 4 meses y la única posibilidad que hay para poder aprobar el examen en 4 meses es con este criterio que ya llevamos aplicando en convocatorias anteriores y que da buenos resultados. ¿Vale? Vamos al tema de las clases. ¿Cuántas clases vais a tener a partir de ahora? Bien, pues contando el número de clases, ahora enseñaré el cronograma, son 23 clases en directo, ¿vale? 23 clases en directo, es decir, 4 meses, pues son más de una clase por semana, ¿vale? Son casi 6 clases al mes. Nos vamos a ver todas las semanas, en algunas semanas varias veces, para lo que es el curso intensivo. ¿Cómo se dividen estas sesiones? Bueno, pues lo que son clases monográficas, es decir, las clases fundamentales donde se explica la teoría normativa y sectorial y parte técnica de los temas, son en total 25 las que tenéis en el curso. ¿Vale? Esas 25 obviamente no son todas en directo porque es inviable, ¿vale? Pero tenéis en directo en total unas 9, ¿vale? Que son más de 2 al mes, y 16 en diferido seleccionadas por nosotros, ¿vale? Todas igualmente se graban, la vais a tener en plataforma y al final son 25. Esto se combina con el segundo formato de clases. ¿Cuál es el segundo formato? Pues son las clases de tutorías y seguimiento. Nosotros cada 2 semanas, en grupos reducidos, con Álvaro, con Alejandra, con Francisco, con Benito o conmigo, vais a estar, digamos, tutorizados en el sentido de ver cómo habéis llevado el avance en 2 semanas anteriores, marcando objetivos a 2 semanas vistas e intentando acoplar los objetivos de estudio del cuadro de nivel a vosotros, ¿vale? ¿Qué comprobamos en estas clases? Pues comprobamos también cómo están saliendo los tipo test en la plataforma, ¿vale? Ahora enseñaré la plataforma tipo test. En la plataforma tipo test tenéis simulacros de autoevaluación. Comprobaremos qué tal os van, ¿vale? Esos simulacros son de autoevaluación vuestra y son independientes o a mayores de los simulacros que vamos a hacer nosotros de control, ¿vale? O sea, al final somos muy intensos, si me permitís la palabra, con los simulacros, pero creemos que marcar el ritmo y marcar objetivos de estudio rigurosos del principio es la clave del aprobado, ¿vale? Vais a tener simulacros desde el primer bloque, ahora os lo comentaré.
Por tanto, estas clases de seguimiento de tutorías son fundamentalmente los martes. Los que estáis ya con nosotros sabéis que son los martes para el caso de obras públicas y los jueves para caminos. Sin embargo, las vamos a unificar en los martes, sí es verdad que en grupos separados, pero para que tengáis liberados los jueves para los simulacros, ¿vale? Ahora explicaré cómo está distribuido. Dentro de la clase de tutorías y seguimiento podéis elegir 3 turnos, ¿vale? Cuando os convocamos a las clases, Amparo, que está la compañera que está en administración, os pregunta, oye, ¿qué turno os viene bien? ¿A las 5, 6 y media o a las 8? ¿Vale? Intentamos acoplarlos siempre en un turno y para que el turno que os venga mejor y de esta forma, pues, que podáis asistir siempre a las clases. Yo os recomiendo que aunque no podáis ver a las clases monográficas, porque las monográficas sí que tienen una hora determinada, ¿vale? Las monográficas son los miércoles por la tarde, siempre, y suelen ser a las 5, a las 6, dependiendo de la clase, y en función de la duración de la misma, pero más o menos en esa horquilla. Esas las podéis ver grabadas. Las tutorías obviamente no se graban, ¿vale? Por tanto, sí que os pido eh, que intentéis asistir siempre que podáis a las tutorías. Es fundamental que nosotros sepamos cómo vais, que podamos marcaros el ritmo, controlaros mejor y es verdaderamente la forma de que sintáis también esa presión de estudio y de que sintáis también el apoyo nuestro de que si no lo lleváis tan bien o lleváis retraso, que podamos ajustar el estudio a nivel individual, ¿vale? Esto yo soy muy pesado y os insisto, otra vez que intentéis asistir siempre a las tutorías, ¿vale? Luego esto lo combinamos con simulacros. Os decía antes, oye, somos muy intensos con los simulacros. Simulacros van a haber de 2 tipos, parciales, bueno, 3 tipos, parciales en plataforma tipo test y finales. ¿Qué son simulacros parciales? Bueno, los simulacros parciales son los simulacros de control que se os va a hacer por parte de la academia. El objetivo de nosotros, sino ver nosotros cómo lo lleváis, ¿vale? Esos simulacros se corrigen a nivel estadístico de forma anónima y os pasamos muestras para que sepáis, oye, a lo mejor el simulacro ha sido difícil, pero te sitúas en un percentil 60 o un 75. Oye, es que resulta que el bloque de costa lo llevas peor, pero el de agua lo llevas mejor. Pues te decimos a nivel individual, oye, Pedro, me lo invento, tienes que mejorar la parte de costas, tienes que apretar en esto porque lo llevas peor, incluso peor que la media, ¿vale? Entonces, esos simulacros vienen muy bien desde el principio y digamos que si os acostumbráis a hacerlo, pues cuando ya llegáis al mes de mayo, estáis muy trabajados con los simulacros y no va a sorprender en absoluto ni el simulacro final ni el examen, ¿vale? Los simulacros nuestros suelen estar en nivel por encima el de los exámenes tipo test oficiales y por tanto alguien que normalmente va probando los simulacros el día del examen suele aprobar sin ningún problema, ¿vale? Los simulacros parciales son de 50 preguntas y los simulacros finales son de 100, ¿vale? Exactamente reproduciendo las condiciones de examen. Y luego poníamos aquí una novedad importante, es decir, en la plataforma tipo test que se está estrenando también hemos incluido unos simulacros adicionales a nivel individual, de tal forma de que alguien acaba de estudiar un bloque, ¿vale? Y antes de hacer el simulacro con nosotros, si quiere autoevaluar, pues tiene a su disposición 2 o 3 simulacros de 25 preguntas, ¿vale? Por lo tanto, simulacros y tipo test va a tener bastantes, ¿de acuerdo? Vamos un poco al cronograma que hemos planteado de clase. Fijaros, os decía que vais a tener, decíamos 23, si no recuerdo mal, 23 sesiones en directo, de las cuales son 25 clases monográficas, ¿vale? Esas 25 clases monográficas, sumando las que son en directo más las en diferido, se distribuyen en los siguientes bloques, ¿vale? Los bloques están ordenados por, digamos, en función de cuándo empezamos y cuándo acabamos. Vamos a empezar por costas, seguimos con aguas, administrativo, medio ambiente, transportes, ferrocarriles y carreteras, en ese orden, ¿vale? Os hemos puesto, hoy os pondremos en el calendario del curso las clases que están ya en diferido y las que son en directo, ¿vale? Con sus fechas asociadas y cuándo se va a hacer el simulacro de control y de qué bloque. Fijaros, empezamos con el bloque de costas, ¿vale? En el bloque de costas acabamos de ver recientemente el marco normativo 1, que es la primera parte de la ley de reglamento, por tanto esto está grabado ya a disposición. Y la semana que viene, el miércoles, Álvaro va a dar, y lo sufriréis, el marco normativo 2, que es la segunda parte de la ley, reglamento de costas, ¿vale? A eso hay que sumar un tercer monográfico de aspectos técnicos que os enseñaba antes en el cuadro de niveles y que abarcaba todos los temas técnicos de carretera. ¿Vale? Por tanto, en costas, perdón, de costas. Por tanto, en costas vemos exactamente 3 monográficos. En el de aguas, 1. En administrativo, pues son 5 monográficos, ¿vale? Uno de los cuales en directo. El directo, ese me sufriréis a mí en la parte de función pública, en texto refundido, estatuto básico del empleado público. En medio ambiente son 5, de los cuales 3 en directo. En transporte, acabamos de dar, comentábamos antes, 2 monográficos de la Ley de Movilidad Sostenible, que es una ley que se acaba de aprobar el mes pasado, que ya hemos impartido clases
y que os va a entrar sí o sí el día del examen, ¿vale? Y ya lo veréis en los temas cuando se publique la convocatoria de caminos, porque va a entrar, ¿vale? Cuando hay novedades tan importantes, damos las clases porque suelen entrar siempre los exámenes tipo test. En ferrocarriles, pues tenéis dos, el de la Ley 38/2015 y el de personal ferroviario y material rodante, que también daremos nuevo. Y en carreteras tendréis cinco, ¿vale? De los cuales tres son en diferido, dos que hemos dado ya de nuevo Reglamento General de Carreteras y que también seguramente va a entrar en el examen porque es una novedad muy importante, y dos que daremos en directo, que es uno de firmes y señalización y otro en el marco normativa 2 que abarca la segunda parte del bloque de carreteras, ¿vale? Esto digamos que es el cuadro resumido de clase. Nosotros, como os comentaba, vamos a hacer simulacros de control. Los simulacros de control los haremos de la siguiente forma, y es combinando bloques. ¿Vale? Aquí os lo pongo en el cuadro, pero haremos un simulacro de control de 50 preguntas de bloque de costas y de aguas, un simulacro de control cuando acabéis administrativo, ¿vale? Un simulacro de control con medio ambiente y transportes, pero que no lo pongo aquí, pero también incluiremos ya preguntas de administrativo, porque administrativo queremos que lo sigáis trabajando hasta el final del examen. ¿Por qué? Porque es el bloque más importante, el que lleva bien administrativo tiene bastantes probabilidades de aprobar, y un cuarto simulacro de control de ferrocarriles, carreteras y nuevamente administrativo. ¿Vale? A esto habría que sumarle los dos simulacros finales que veríamos al final del curso en el mes de mayo. ¿Vale? Aquí esto lo trasladamos al cronograma, ¿vale? Este cronograma del curso y que tendréis a vuestra disposición, ¿vale? Esto sí lo trasladamos en días. Fijaros que estamos hoy a viernes, ¿vale? Viernes día 16, pues la siguiente clase de monográfica es el miércoles. Hemos dicho que las clases monográficas son los miércoles y por tanto el que empiece ya la semana que viene, pues empezaría con el bloque de costa, ¿vale? ¿Cuánto tiempo le hemos dado de estudio a cada bloque? Pues esto es importante. Cada bloque lo hemos distribuido este año en 10 días de estudio más 3 de repaso. En esos 10 días de estudio tenéis que intentar abarcar el nivel 1, esa selección que nosotros hemos hecho previamente, y os dejamos 3 días de repaso porque el repaso es fundamental para que consolidéis un poquito lo que habéis estudiado, ¿vale? ¿Qué podéis hacer en esos 3 días de repaso? Pues fundamentalmente tres cosas. Repasar las cuestiones fundamentales de clases y esquemas, hacer los tipos test simulacros de la plataforma de vosotros de autoevaluación y en segundo lugar prepararos pues para pasar al siguiente bloque correspondiente. Por ejemplo, en el bloque de aguas, fijaros que tenéis también 10 días más 3 de repaso y haremos concretamente en esta semana el simulacro de aguas más costa, ¿vale? Los simulacros son los jueves, las clases son los miércoles y las clases de seguimiento y tutorías son los martes, ¿vale? Tenéis, por tanto, la planificación por días y la planificación a nivel semanal de clases. Voy a parar un segundo esto y os lo voy a enseñar el calendario completo para que lo veáis en conjunto. Vamos a ver, paso un segundo al calendario completo. Que lo puedo enseñar mejor porque se ve mejor en... Un segundito. Aquí lo tenéis. Fijaros, este calendario, como os comentaba, pues está distribuido en costas, aguas, administrativos, medio ambiente, transporte, ferrocarriles, carreteras y repaso, ¿vale? Clase de tutoría y seguimiento los martes, ¿vale? Cada 2 semanas, siempre. Esta semana, como manteníamos el criterio de martes y jueves, se mantiene, ¿vale? Pero a partir de la 1 de febrero son siempre los martes. Los miércoles os hemos puesto la clase set directo monográfica, ¿vale? Las que tenéis que asistir. Y los jueves cuando haya simulacros de control, ¿vale? Pues el primero en febrero tenéis dos, tanto de aguas, costas y administrativo, uno en marzo y otro en abril, y ya pasamos a los simulacros finales, ¿vale? Dani, ¿Cuál? Sí. Dani, disculpa, creo que no se ve el Excel, se Ah, está no se ve. viendo, Ay, no, se perdón. está viendo el PowerPoint. Gracias porque estaba yo. Vale. Menos mal que me lo has dicho. Dejo de compartir. Listo, dejo de compartir. Y comparto. Ganas.
A ver si se ve ahora. Sí, ahí perfecto. Vale, pues nada, repito, gracias, Benito. Como decíamos, los 7 bloques. Para el que empiece el 20, pues tiene 10 días para el bloque de costas, 3 días de repaso. Las clases se concentran los martes, las de tutorías, ¿vale? Las de seguimiento de tutorías los martes, los monográficos los miércoles y los simulacros de control los jueves, ¿vale? Son 10 días más 3 de repaso de cada uno de los bloques, salvo en administrativo, que como es el bloque más importante, hemos dejado más margen, ¿vale? Aquí, pues fijaros, he puesto el resumen, en el caso de administrativo son 11 días más 5 de repaso, ¿vale? Tenéis más días que en el resto porque el bloque es más importante que los anteriores. Y por eso también hacemos siempre un simulacro de administrativo independiente, que es el único bloque que hacemos simulacro de control independiente y que luego acumulamos en el resto de simulacros. Fijaros que aquí hay un adelanto del monográfico del bloque de medio ambiente, porque medio ambiente, como vemos tantos, no cabe durante el bloque de medio ambiente y hemos trasladado uno al bloque de costa, pero fundamentalmente todas las clases, salvo esa, se ven conforme se está estudiando la materia, ¿vale? Sin embargo, en esa es simplemente un adelanto. ¿Tenéis alguna duda con respecto al cronograma o a la planificación del curso o algo que queráis preguntar? ¿Nada? ¿Os ha asustado mucho? Es amplio, es amplio. ¿Eh? Es bastante amplio, sí. Amplio. Bueno, amplio el temario, pero luego lo que viene siendo el curso, pues al final está todo bastante condensado en el sentido de que hay que estudiar lo que hay que estudiar y luego bastante tutorizado. Es decir, hay que sentarse a estudiar, no voy a engañar a nadie, ¿vale? De hecho, si fijaros en el calendario, no os lo he dicho, pero nos vamos de lunes a domingo, ¿vale? Eh, Tenéis que descansar en algún momento, los domingos por la mañana, los domingos por la tarde, pero digamos el calendario hay 4 veces por delante y hay que estudiar, ¿vale? Para poder abarcar esto, aunque sea una selección previa de lo que hay que estudiar, hay que echar horas, ¿vale? Eso sí que es importante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional con respecto a esto? ¿Del cronograma, del calendario? Sí, Dani, ¿este calendario no lo vais a pasar? sí, todo. Vale, gracias. Todo a partir del lunes lo tenéis todo subido, ¿vale? Bien, pues sigo, si no hay más cuestiones, sigo, ya una vez visto el calendario, vuelvo otra vez a la clase y seguimos analizando un poco el temario, ¿vale? Corto aquí, a ver. Dejo de compartir esto y vuelvo a compartir la sesión. A ver, digo esto. Bien, pues estábamos conectando el cronograma y ahora vamos. Dani, no se te escucha. Está muteado, Dani, sí. Vale. ¿Ahora me escucháis? ¿Ahora me escucháis? Sí, 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 sí. sí. Vale, vale. Pasamos a ver el temario. Los que ya estáis con nosotros pues lo conocéis y ahora pues lo vemos brevemente, ¿vale? Como os comentaba, pues tenemos por un lado los temas, los resúmenes de los temas que nosotros llamamos cuestionarios, un nombre que traemos del pasado, ¿vale? Porque antiguamente se entregaban, a los opositores nos entregaban los temas y nosotros sacábamos lo importante de cada tema de cara al test. Lo llamamos cuestionario y por tanto se le sigue llamando tradicionalmente por ese nombre. Un cuestionario es un resumen de un tema tipo test, ¿vale? Ya no tenéis que resumir ningún tema, por decirlo así. Las clases monográficas, la plataforma tipo test que ahora veremos, los esquemas y cuadros resúmenes y, bueno, legislación que ponemos siempre, pero que realmente ya os digo que no vais a consultar, ¿vale? Esto es un ejemplo de un tema completo, ¿vale? Pues el tema completo, este, por ejemplo, es el tema 16 de carreteras. Tiene siempre la misma estructura, pues fondo negro, las letras en color a destacar cuestiones importantes, normalmente en azul y en verde. Y siempre ponemos al principio del tema las actualizaciones, ¿vale? ¿Por qué? Los temas están completamente en actualización. La normativa va cambiando, sobre todo en carreteras, ferrocarriles, hay mucha orden ministerial, muchas resoluciones y, bueno, pues cambia con bastante frecuencia y para que sepáis la última versión siempre os ponemos los cambios en rojo en la parte de arriba, ¿vale? Por ejemplo, esta es una versión que se actualizó en mayo, ahora mismo hay una más reciente, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí en febrero se cambió por estos dos motivos, porque hubo una modificación de la ley de contratos
y hubo una modificación de una orden circular. ¿De acuerdo? Por tanto, esto constituye el núcleo central o completo cuando alguien tiene bastante tiempo por delante y son perfectos de cara a la preparación del test y de cara a la preparación del práctico porque está todo, ¿vale? Si uno tuviera por delante pues años, pues sería perfecto. Cuestionarios, lo que decíamos, los resúmenes de los temas, pues lo que llamamos cuestionarios, un ejemplo que tendríais sería este. Este es el tema 12 de carreteras, ¿vale? Fijaros que ya es un modelo mucho más esquemático, va bastante más al grano, se quita pues hilo argumental, se quitan algunos conceptos y se va directamente a lo que es más preguntable desde el punto de vista del test, ¿vale? Eso es lo que antiguamente se hacía a los opositores cuando tenían más tiempo que extraían de los temas y actualmente os lo damos a vosotros y seleccionad, ¿vale? Esto igualmente se actualiza y aunque aquí no aparece cajetín, cuando se actualiza el tema y hay cambio en el cuestionario, pues también se pone el cajetín de tema o cuestionario consolidado, ¿vale? Al final es bueno, pues el complemento fundamental para la preparación del monográfico y de la preparación del bloque. Vamos a un ejemplo de las clases monográficas. La clase monográfica que os comentaba antes que teníamos tantas es esto, ¿vale? Al final es la normativa técnica, sectorial y cuestiones técnicas explicadas pues con un formato mucho más sencillo, agradable e intercaladas con preguntas de años anteriores en las que vosotros participáis, ¿vale? De tal forma que lo vamos explicando, vamos poniendo ejemplos de preguntas que han caído de caminos, de obras públicas, incluso de otras OPOs que os puedan ayudar, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, y conforme vais, se va explicando la clase, vais participando en resolver las preguntas, ¿vale? Con esto no tenéis que estudiar ninguna normativa. Alguien que se estudia el monográfico de la Constitución Española no tiene que estudiarse, por supuesto, la Constitución Española ni estudiarse el tema si no está en el cuadro de niveles, ¿vale? Por tanto, este sería un ejemplo de lo que viene siendo las clases monográficas. Las clases se quedan grabadas y los monográficos lo tenéis a vuestra disposición y lo podéis imprimir. Yo aquí siempre digo que nosotros lo damos en colores, ya vosotros los imprimís como vosotros queráis. Si podéis en colores, mejor. Como consejo, yo me los imprimía en su momento. Veis que son diapositivas, pues a 2 diapositivas por cara y en doble cara, ¿vale? De tal forma que ahorráis un poquito de papel y se hace un poquito, imprimir menos páginas, ¿vale? En tercer lugar, teníamos un esquema un ejemplo de un esquema, ¿vale? O sea, veíamos en el cuadro de niveles que teníamos clases monográficos, teníamos cuestionarios o resumen del tema y luego teníamos esquemas. Pues un esquema es esto, un cuadro, ¿vale? Al final, aquí que vemos un cuadro de resumen de la organización de la AGE, lo que vienen siendo los altos cargos, los órganos directivos, órganos superiores, pues esto viene muy bien de cara a los repasos. Oye, que estoy en esos 3 días de repaso que hemos dicho antes, pues ahí viene perfecto para repasar esquemas y cuadros resumen, ¿vale? Porque son cuestiones que se preguntan mucho a los tipos test y por tanto las hemos trasladado a un esquema de segunda o tercera lectura, ¿vale? Hemos puesto también un ejemplo de plataforma tipo test, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de la nueva plataforma que tenemos. Aquí una referencia, al final hay elaboradas más de 10.000 preguntas. Sí es verdad que en el curso intensivo vais a tener menos porque no hay tiempo material para hacer las 10.000. Y la plataforma tipo test es de uso individual, ¿vale? Sí que tenéis todas las mismas preguntas tipo test en el nivel 1, ¿vale? Y por ejemplo aquí en transporte pues tenéis todas, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preguntas, 11 exámenes tipo test de la ley y el reglamento de costas de 25 preguntas. Y hay que sumar las preguntas tipo test de la parte técnica que no se han cargado todavía y lo que os comentaba antes, ¿vale? Los simulacros de bloque de autoevaluación. Simulacro nivel 1 y simulacro de nivel 1, segundo apartado, y simulacro nivel 1, tercer apartado, ¿vale? Tenéis 3 y alguien que vaya a un nivel más avanzado, nivel 2, tiene un cuarto simulacro, ¿vale? Son todos de 25 preguntas. Por tanto, fijaros la cantidad de preguntas tipo test que tenéis para practicar en los bloques, ¿vale? Yo considero, y esto lo digo con franqueza, que la clave de la prueba tipo test está en hacer preguntas tipo test, ¿vale? Es decir, está muy bien asistir a las clases, estudiar el temario, pero si no tenéis cómo comprobar que lo que estáis estudiando os queda bien, vais bastante más en pañales al examen que así, ¿vale? Ahora pasamos a la plataforma y os la enseño un poquito. Y bueno, aquí he puesto simplemente que incorporamos, y esta es una novedad este año, bueno, que lo hemos planteado desde el punto de vista del equipo, incorporar esos simulacros de bloque a mayores de los simulacros de control, ¿vale? Los simulacros de control. Esto es un ejemplo de un simulacro de control. Esos 4 simulacros parciales que tenemos de 50 preguntas, pues aquí tenéis un ejemplo. Estos sí que son en PDF porque tenéis acostumbrados también a hacer algo escrito, ¿vale? Lo podéis imprimir en casa y demás. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que es la
información que vosotros os trasladamos a nivel individual. Es decir, fijaros, la evolución que viene siendo en los simulacros que hemos hecho previamente, lo que son los percentiles, los compañeros que se han presentado. Por ejemplo, aquí decía el compañero, pues la media se sitúa en un 5,5 y el percentil 85, que es el que siempre ponemos de referencia, que debemos llegar, pues en un 6,6. El gráfico evolutivo de la media y la distribución por bloques. Por ejemplo, fijaros, bloque 1, la media era un 6, en el bloque 2, un poquito más baja, un 5,9, en el bloque 3, un 6, y el bloque 4, que era el último en este caso, un 5, ¿vale? Y esto se le va a nivel individual siempre por correo a cada alumno. Tenéis un primer correo de digamos, del resumen general de cómo salió el simulacro y otro segundo a nivel particular, clasificando vuestro examen pregunta por pregunta y viendo dónde habéis fallado, ¿vale? Esto lo tenéis tanto en los 4 simulacros parciales de bloque y en los 2 simulacros finales. La legislación consolidada y antes de pasar a un breve ejemplo del tercer examen, os voy a enseñar rápidamente la plataforma tipo test porque creo que vale la pena que os la explique un poquito, ¿vale? Un segundo que dejo de compartir otra vez aquí y pasamos a la plataforma. Oye, Benito, Alejandra, si se me olvida algo, me vais complementando, ¿eh? Que puede ser que la plataforma... Segundo que entro, que me había salido la sesión, plataforma tipo test, a ver. Vale, voy a compartir pantalla otra vez. Se está viendo, ¿no? Sí, se ve. Fijaros, en el caso de caminos o de obras públicas, ¿vale? Sería un ejemplo, esta es la plataforma. Os había puesto la captura antes de los tipos test que tenéis cargado de costas, faltan los de la parte técnica, pero por ejemplo, vamos a hacer pues, este test, ¿vale? El 8, por ejemplo. Lo primero que se os abre es esta ventana donde digamos que os da a elegir cómo restan las preguntas. ¿Por qué ponemos esto? Porque, bueno, pues al final también hay compañeros nuestros que se presentan a las oposiciones, por ejemplo, de MITER, y en ese examen restan menos, restan un cuarto, y en el caso de caminos y obras públicas resta un tercio, y el tiempo para hacerlo, ¿vale? Como son exámenes de 25 preguntas, mi consejo es que pongáis media hora, ¿vale? Le damos a realizar el test, y fijaros, pues según el Reglamento General de Costa, ¿cuál es el plazo máximo para denegar solicitudes de utilización del dominio público que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor? Pues tenéis las 4 opciones de siempre, el tiempo que va marcando, ¿vale? Y fijaros una cosa muy curiosa, y esto para mí es muy interesante, que es una novedad. Os permite elegir 2 opciones. ¿Por qué 2? Porque una de las claves del examen tipo test está en saber, en resolver bien las preguntas tipo 2, las preguntas donde dudáis entre 2 respuestas. Al vosotros tener esto en la plataforma, os va a permitir sacar estadísticas y saber el acierto que tenéis en las tipo 2. Y ya veréis más adelante que en las tipo 2, en las preguntas que controláis y en las que dudáis entre 2, está la clave del examen. Al meter esto en la plataforma, desde el principio vais a saber y os vais a sentir cómodo para luego afrontar los simulacros con estas estadísticas que nosotros vamos haciendo, ¿vale? Que tenéis a nivel individual. Seguimos pasando, va marcando el tiempo y al final pues son de 25. Lo podéis parar, lo podéis retomar y luego tenéis aquí pues un resumen de los test que habéis hecho, las cosas que habéis sacado, las preguntas que habéis fallado, etcétera. La plataforma también os permite varias cuestiones. Os permite, por ejemplo, si vais avanzando con ciertos bloques, por ejemplo, empezamos con costas, ¿vale? Y el siguiente bloque es aguas, y estáis en los 3 días de repaso del bloque de aguas y decís, oye, pues yo quiero montar un tipo test en el cual me mezcle preguntas de aguas y de costas para preparar el simulacro. También lo podéis hacer. Oye, pero quiero que el simulacro sea solamente las preguntas que he fallado, de aguas y de costas, también. ¿Vale? Es decir, la plataforma está muy trabajada en ese sentido y está hecho para que os ayude al estudio y no os estorbe, ¿vale? Si no, os lo daríamos en PDF, que es más cómodo, y esto está pues para, digamos, para que os ayude todavía más, ¿vale? Esta plataforma se da acceso a nivel individual y en el momento, bueno, los compañeros que ya están ya la tienen y los que entráis ahora pues la tenéis desde el minuto 1 también, ¿vale? Vuelvo a la clase y digamos lo que viene siendo el curso intensivo del tipo test, ¿vale? Lo acabamos justo ahora. Uy, esto me lo he pasado.
simplemente aquí os voy a trasladar brevemente dos cuestiones de cara al resto de exámenes. Sí es verdad que aquí estamos hablando del examen tipo test hasta el mes de mayo. ¿Qué pasa a partir de mayo? Pues a partir de mayo hay dos opciones. Compañeros que vayan a caminos y compañeros que vayan a obras públicas. Compañeros que vayan a caminos. Hay que preparar el examen escrito oral, ¿vale? El examen escrito oral, que os comentaba al principio, 147 temas. Hay poquísimo tiempo para prepararlo y por tanto este año pues vamos a incorporar una novedad que yo creo que os va a gustar bastante y que la ha planteado el equipo y creo que con buen criterio. Los temas resumidos de cara al examen escrito oral van a pasar al siguiente formato que tenéis aquí, ¿vale? Absolutamente todos. Van a ser temas en el cual pues, se adapta el formato, se reducen los márgenes, el interlineado y el espaciamiento entre párrafos, de tal forma que se deja en máximo 2 páginas. En 2 páginas que son entre 1.500 palabras y 1.750 palabras. Que tenemos comprobado que es lo que va a escribir una persona media en un tiempo máximo de 1 hora o en el examen oral lo que da tiempo a cantar en 10 minutos. Los resúmenes que nosotros teníamos antes eran un poquito más largos, aunque tenían otro formato y tal que los hacía aún más largos. Estaban muy bien porque dan todavía un poquito más de hilo argumental, pero con el tiempo disponible que tenéis hemos adoptado el criterio de todavía resumirlos más y creo que lo vais a agradecer. El único inconveniente que tiene esto, como todo tiene su parte buena y su parte mala, es que no podéis omitir nada, ¿vale? Porque está totalmente ya súper resumido para que escribáis exclusivamente lo que está aquí, ¿vale? Entonces, tenéis 2 páginas y digamos que alguien que se estudie esto pues puede abarcar a lo mejor 1 o 2 temas al día perfectamente a partir de que probéis el examen tipo test, ¿vale? Os ponía aquí pues esos 147 resúmenes de máximo 2 páginas entre 1.500 y 1.800 palabras. Antes eran de 6, ahora son de 2, para afrontar el examen oral o el examen escrito con garantías. A partir de que examinéis del tipo test, los que vais al grupo de caminos, digamos, pasaréis a las clases de preparación del examen escrito y oral, ¿vale? Que seguirán siendo los martes. Tanto en este caso incorporamos también la parte presencial en Madrid para los que queráis, ¿vale? No solamente online, sino también presencial, los martes online, miércoles presencial. Y los que paséis al preparar el práctico de caminos, de obras públicas, perdón, os adelanto un calendario estimativo, ¿vale? Este fue el calendario que aplicamos este año para los compañeros de obras públicas. Al final, en el calendario del práctico, ¿qué se hace? Se explican los 4 supuestos prácticos que entran en el examen, que son carreteras, costas, aguas y ferrocarriles, y tienen siempre el siguiente formato, ¿vale? Tienen un formato de una clase introductoria con la entrega de documentación. Todas las dudas se nos envían y se resuelven a nivel individual, no se deja ninguna duda, por supuesto, sin resolver. Se hace una clase de resolución de dudas y aparte todas se pasan a un documento de forma anónima para que todos los compañeros puedan consultar todas las dudas que han tenido los compañeros durante la preparación de ese bloque. Y en cada bloque se hace un simulacro, ¿vale? ¿Habéis visto que somos muy pesados con los simulacros? Pues también hay simulacros en el práctico, ¿vale? Simulacros en el práctico que nos permiten identificar y mejorar en los problemas desde el principio, ¿vale? Fijaros que el año pasado hicimos 5 simulacros parciales y 1 final. Los simulacros se hacen y se corrigen todos, ¿vale? Y lo tenéis siempre a vuestra disposición. ¿Por qué hacemos estos simulacros? Pues porque hay una diferencia abismal entre afrontar la preparación con simulacros desde el principio al hacerlo al final. Llevamos varios años ya haciéndolo con este método y los resultados son realmente buenos. Bueno, yo me adelanto un poco, pero por ejemplo en el caso de obras públicas, claro, llevamos 5 años con, perdonad que ahora me ponga la medallita, con el número 1 de la promoción y con el número 1 del práctico, ¿vale? Entonces, al final yo creo que es un método que está contrastado y que da muy buenos resultados. Nosotros, por ejemplo, trasladamos o añadimos un 5.º bloque. Fijaros que alguien puede pensar, oye, Dani, me has dicho antes que eran 4, carreteras, costas, aguas y ferrocarriles. Vale, hay un 5.º que nosotros damos siempre aparte porque es transversal al resto de bloques, que es la parte de transportes, la parte de medio ambiente y la parte de contratos. ¿Por qué lo damos aparte? Porque puede salir en cualquiera de los exámenes. En carreteras os podéis poner una parte de contratos, en ferrocarriles una parte de medio ambiente o en costas otra parte de medio ambiente y se da siempre aparte. Para aquellos que os preocupe el hecho de que, oye, acabé la carrera hace 15 años, no me acuerdo de nada, no hay ningún problema, ¿vale? Al final lo damos desde cero. Fijaros que damos una especie de guía rápida en cada uno de los bloques. ¿Esa guía rápida qué es? Es una guía burros en el cual un compañero que
por ejemplo, no ha visto nada de costas en la carrera, siguiendo esa guía es capaz de sacar el dato de una boya que está en aguas intermedias, propagar las aguas indefinidas, hacer la propagación inversa para obtener la altura de ola significante para dimensionar un dique o un espigo, por ejemplo, ¿vale? Aplicando la fórmula de Hasso. Perfectamente, ¿vale? O sea, está hecho con una fórmula, es un recetario, ¿vale? Para que sea muy intuitivo y para que el día del examen se siga. Cada uno de los bloques tiene esa guía rápida y a eso le acompañan pues, todos los exámenes resueltos de las convocatorias de caminos y de obras públicas de los últimos casi 20 años. ¿Vale? Por tanto, tenéis materiales suficientes más que para estudiar y para practicar. ¿Vale? Bien, ahora un poco los resultados brevemente. A ver, os comentaba al principio que la academia lleva 25 años preparando. Pues yo he puesto el resultado aquí de los últimos años, pero que tengáis una idea, en el caso de Caminos, pues el 40% de los aprobados finales en la última convocatoria, la última de 21-22, porque la última de este año no ha salido. Número 2, quinto y sexto de la promoción, por ejemplo, y 2, el 50% de turno libre, ¿vale? Lo hemos visto el 40 y el 50% de las últimas convocatorias. Aquí las tenéis todas. Y en el caso de obras públicas, os comentaba el número 1 de la promoción en las últimas 5 convocatorias y más del 50% de los aprobados totales, ¿vale? De la lista de aprobados finales, pues nosotros pues, hemos tenido eh, la suerte en este caso de preparar a más del 50% de los totales que aprueban. Al final somos una academia que lleva, creo que la experiencia se nota en ese sentido y también tenemos, bueno, cursos específicos de preparación que son aparte, ¿vale? Pero algún compañero que me llama me dice, bueno, yo es que soy de Andalucía y a lo mejor me interesa la Junta, ¿vale? Pues bueno, en un momento dado también hay cursos específicos para la Junta. Pues os pongo también los resultados. Pues mira, en la convocatoria anterior, más del el 59% de los aprobados de la Junta en caso de caminos y el 50%, bueno, el 59% en la última convocatoria y el 50% en la penúltima, ¿vale? En el caso de obras públicas, no hemos sido el 70%, 69% en ITOP en la penúltima convocatoria y en la antepenúltima el 60%. Y por ejemplo, en el caso de Canarias, que también hay convocatorias específicas, pues en la última convocatoria, en el caso de Caminos, el 60% y en el caso de Obras Públicas, el 62,5%. ¿Vale? Sí, es verdad que eran pocas plazas, pero 3 de 5 compañeros que han conseguido llegar al final y 5 de 8 en el caso de Obras Públicas, pues lo hemos preparado nosotros. ¿Vale? Bueno, que tenéis también un enlace a la página web de la academia, que ahora están en actualización, pero bueno, tenéis las opiniones de alumnos, que aparte de lo que os pueda contar yo siempre recomiendo que os leáis si tenéis tiempo y tenéis a bien leer pues, alguna de las opiniones que ha hecho un compañero en convocatorias anteriores para que veáis también la experiencia desde el punto de vista del opositor. Y básicamente esto es lo que quería contar a falta de las preguntas que podáis tener. ¿Vale? Vale, gracias por asistir. Hemos visto el calendario, hemos visto la plataforma tipo test. Ahora, si no tenéis ninguna pregunta, os voy a enseñar simplemente una carpeta, cómo compartimos la documentación y os voy a enseñar cómo se escribe al proceso selectivo de obras públicas que ha salido por si hubiera alguna duda. Pero antes de eso, ¿tenéis alguna duda de lo comentado hasta ahora? Seguro que tenéis alguna, insisto, sin ningún problema y seguro que viene bien para el resto de compañeros. La resuelvo con gusto. Nada, ni una. Es raro. Siempre suele haber alguna pregunta. Sé que lo has explicado todo muy bien. Benito, Alejandra, no sé. ¿Alguna cuestión que queráis que se vaya a mi pasado? No, por mi parte nada. ¿Nada? Nada, por mi parte tampoco. ¿Nadie tiene ninguna duda, seguro? Bueno, pues voy a pasar Bueno, a... Daniel, Sí, sí. Nada, yo simplemente, bueno, un poco viendo el calendario que veo que es bastante apretado, sí. no sé, me surge un poco la duda de poder compatibilizar con tema trabajo, que supongo, bueno, que estaremos, la mayoría de los compañeros estaremos en las mismas circunstancias. Lo veo, no sé, no quería escuchar un poco tu opinión o qué me podías decir al respecto de... Yo en mi caso tengo las tardes parcialmente libres, Mm. no sé un poco bueno, qué me puedes decir. Vale, perfecto. Esa es la pregunta, Pedro, me viene muy bien porque de hecho es una cuestión muy importante. Mira, fijaros un poquito cómo están ahora digamos, los opositores que preparan estas oposiciones. Tradicionalmente, hasta hace 3 4 años,
digamos que los opositores normalmente pues estaban casi a tiempo completo, fundamentalmente en caminos y con menor grado en obras públicas, pero había un buen número de opositores que estaba a tiempo completo. Os puedo decir que las últimas dos convocatorias se ha invertido radicalmente el orden, es decir, actualmente yo diría que el 80, o mejor dicho, el 90% de los opositores están trabajando y estudiando al mismo tiempo. Por eso nosotros, Pedro, tenemos esto del cuadro de niveles. Oye, pues si alguien ha empezado a estudiar antes, pues mejor, ¿vale? Porque lleva un poco de ventaja, pero el curso está planteado con esa selección para que alguien pueda compatibilizarlo sacando al día, pues 3, 4 horas al día, como buenamente pueda, y todo lo que pueda el fin de semana para estudiar esta selección de estudio en cada bloque, ¿vale? O sea, está hecho para eso, para compatibilizarlo con trabajo, ¿vale? La parte del tipo test. Y luego el práctico, en el caso de obras públicas, pues en 3 meses también se puede compatibilizar perfectamente con trabajo. Esto como todo, ¿cuánto tiempo? Cuanto más tiempo, mejor, ¿vale? Pero si estás trabajando, se puede compatibilizar con la oposición perfectamente, ¿vale? ¿Más dudas? Ha escrito un compañero en el chat. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, eso no lo he visto, gracias. Ángel, ¿vais a dar un resumen escrito para los que llevamos tiempo preparando antes de la conclusión del prueba test? Sí, podemos, o sea, los que lleváis ya más tiempo con nosotros y tenéis vamos, lo que viene siendo el examen test completamente controlado, sí, en esos casos particulares sí. Pero yo insisto, yo salvo que vea los primeros simulacros, que alguien que lleve tiempo lo lleva realmente bien, hasta ese momento estaría focalizado el tipo test por dos motivos. Porque si no pasamos el test, no seguimos y porque además si pasamos y nos conserva la nota y suspendemos después, nos aseguramos no tener que repetirlo para el año que viene y eso es muy importante, ¿vale? Sí es verdad que alguien que lleve más tiempo pues ha podido preparar algo del escrito y demás, está muy bien, pero a día de hoy ya con las convocatorias publicadas, tradicionalmente siempre nos focalizamos en el tipo test, ¿vale, Ángel? Más cuestiones. Si os parece, voy a compartir vamos, rápidamente lo que es la inscripción a la convocatoria, que la veáis un poco porque luego siempre hay alguna duda. Mira, tenéis que iros en la propia convocatoria, tenéis un enlace a la inscripción al proceso selectivo, ¿vale? Es un enlace que pincháis directamente os lleva a esta página de aquí. Esta página de aquí pues tiene todas las convocatorias que se publican a nivel de la AG, ¿vale? Pues pincháis a la del Ministerio, bueno, Ministerio Técnico de Obras Públicas, le dais a inscribirse, la inscripción es electrónica, ¿vale? Tenéis que registraros. En este caso, pues por ejemplo, yo en mi caso tengo certificado, pues bueno, pues entro con él o con clave, ¿vale? Y una vez que está dentro es muy intuitiva, ¿vale? Es decir, es complementar los datos, pues correo electrónico, fecha de nacimiento, municipio, código postal, etcétera, etcétera. Datos de la convocatoria, pues aquí tenéis que seleccionar Madrid, ¿vale? En el anexo de la propia convocatoria os indica qué tenéis que rellenar en cada una de las casillas, pero realmente es bastante intuitivo. Luego, por ejemplo, alguien que esté en paro o que sea familia numerosa, pues tiene, digamos, se puede eximir de parte del pago de la misma. Las tasas son 23 euros y en caso de que esté acredite, por ejemplo, desempleo, pues fijaros que pasa a 0 euros, ¿vale? Y luego pues está el tema de los títulos académicos, ¿vale? Aquí os va a pedir el título de ingeniero de caminos, ingeniero técnico de obras públicas, o en caso de que tengáis el grado, pues adjuntáis el grado, ¿vale? Los datos A, pues simplemente en la casilla 27 tenéis que marcar si hacéis el examen de inglés bien por titulación o bien lo hacéis presencial, ¿vale? Recordad que tenéis que acreditar la titulación de inglés en el momento de la inscripción. Si, por ejemplo, estáis ahora sacándolo en el certificado de inglés, estáis en ello, oye, pues podéis apurar hasta el final la inscripción, porque en ese momento es cuando computa la vigencia del certificado. Y poco más, se firma y se presenta electrónicamente y ya está, ¿vale? O sea, es muy, muy intuitiva. E insisto,
el enlace es inscripción a pruebas selectivas, pero realmente podéis pinchar directamente desde la propia convocatoria que está en el ministerio, ¿vale? Si me voy directamente a la convocatoria del ministerio, pues no sé si la estáis viendo ahora, la del ministerio. ¿Se está viendo la página del ministerio? Alejandra, Sí, sí, ah, sí. vale. Vale, pues si vas a la página del ministerio, siempre a la parte de empleo público, eh, así me carga bien, las convocatorias de 2026, ¿vale? Por lo que ha salido un momento, que es obras públicas y navales, pincháis en obras públicas, base de la convocatoria, se os abre, ¿vale? Todo lo que viene siendo los temas, qué consiste el proceso, pues el número de exámenes, todo lo que os he explicado, las tasas, etcétera, etcétera. Y al final, por lo importante, tenéis dos cuestiones. En el anexo quinto, los certificados válidos para acreditar el inglés, ¿vale? Por un lado, y luego, pues en el anexo, creo recordar, el segundo, pues os da una serie de instrucciones para escribiros a las pruebas selectivas, ¿vale? Que son las casillas que os he explicado antes. Si tenéis alguna duda, está explicado aquí también, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez visto esto, os voy a enseñar brevemente cómo sería una carpeta, por ejemplo, del bloque de costas del curso intensivo, y ya con esto, por mi parte, dejaría por finalizado todo lo que quería explicar hoy, ¿vale? Un segundito, os enseño. Nosotros trabajamos con OneDrive. Eh, Al final es muy cómodo porque nos permite ir actualizando la documentación y quitando la anterior. Vosotros lo podéis estudiar en línea o descargarlo y es bastante, en ese sentido, bastante eficiente para la hora de estudiar. Vamos al curso intensivo y os enseño, por ejemplo, el bloque de costas, que es el primero que tenemos, que tiene el siguiente formato. A ver, nivel básico, costas. Vuelvo a compartir. No sé. Vale, pues el bloque de costes es el siguiente. Fijaros, el cuadro de niveles que os dije al principio lo tenéis subido, ¿vale? Me falta subir el calendario, el cronograma de clase, lo subiré también, pero lo que enseñaba lo tenéis siempre subido, que es la guía para estudiar, ¿vale? Los monográficos, los esquemas, los temas resumidos y los temas. Tenéis, por tanto, los 4 temas que os hemos metido en esta carpeta, los tenéis aquí, la carpeta de temas. Los cuestionarios o temas resumidos los tenéis también seleccionados y subidos directamente, ¿vale? Si pilláis, por ejemplo, pues el 13, ¿vale? Pues ese es el cuestionario del tema 13. En este caso suele tener unas 10 paginitas aproximadamente, entre 10 y 12, suele ser la media. Y los resúmenes test de normas, en caso de que hubiera alguno, que en este caso solamente hay del tema de puertos, para que no estudiéis la norma de puertos y como no hay monográfico de puertos, pues directamente os damos un resumen de la norma de puertos, ¿vale? O sea, todo resumido, por decirlo así, ¿vale? Fijaros que este tiene 5 páginas, ¿vale? Esto es lo importante. Luego nos vamos a la parte de cuadros y esquemas. Los esquemas y fichas que tenéis, por ejemplo, en el bloque de costas, pues os enseño, por ejemplo, el esquema de uso del dominio público marítimo terrestre, ¿vale? Pues es formato esquema, ¿vale? Alguien que se haya visto ya la clase monográfica, se la haya estudiado, esté con los tipo test, pues tiene los esquemas, digamos, de segunda lectura, ¿vale? Viene muy bien de cara a esos días de repaso. Los monográficos que se imparten o hemos impartido, ¿vale? Pues recientemente el monográfico normativo 1 de costas, con el mismo formato que os he dicho antes. Si se carga, pues ¿vale? El formato que os enseñaba en la clase de la Constitución, pues aquí lo tenéis de la ley de costas. Y veis, por ejemplo, que lo vamos intercalando con preguntas de exámenes, ¿vale? Eso sí que no lo vimos antes y aquí lo veis directamente que siempre se intercala con preguntas de exámenes que os damos a intentar resolver en las clases, ¿vale? Para que sea más dinámico. Eso se suben unos enlaces, ¿por qué? Porque las clases se graban, los enlaces se suben y el momento que pincháis os lleva al canal de la academia donde están las clases siempre grabadas, ¿vale? Y que tenéis a vuestra disposición durante el curso. Y luego, pues la legislación, si la tenéis de consulta mutual, pero a la carpeta 6 no vas a entrar casi ninguno, ¿vale? La plataforma tipo test va aparte y os damos acceso por separado, ¿de acuerdo? Por tanto, todos los 2 bloques tienen esta estructura. Fijaros que al final son, Pedro, a tu pregunta, 4 temas, 5 cuestionarios, 3 monográficos y una serie de test. Y para esto damos 13 días. ¿Es compatible con el trabajo? Sí, hay que estudiar también, ¿vale? Hay que intentar sacar, pues, esas 3-4 horas al día, intentar sacarlas porque con menos es bastante complicado, ¿vale? ¿Alguna duda que pueda quedar pendiente de todo lo que hemos comentado?
Si no queda ninguna duda, yo me quedo, o sea, paramos la grabación, que es, mira, justo 2 horas de clase, y nos quedamos, me quedo yo, Benito, quien pueda del equipo previamente, para comentar cuestiones fuera de grabación, más a nivel particular, casos más personales, pues ya lo dejamos fuera de grabación. Entiendo que no hay ninguna duda más sobre la clase, ¿no? Venga, pues entonces corto la grabación. Perfecto.